Jamás imaginé que aquella tarde cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 20 años, y esta es la historia de cómo me quedé sola en la sauna con una amiga mayor de mi madre, en un pequeño pueblo cerca de Segovia. Mi madre siempre tuvo una amiga muy especial, a quien cariñosamente llamábamos tía Elena. Elena era una mujer madura, pero con una belleza que parecía desafiar el tiempo. A sus 45 años, lucía una figura esbelta y unas piernas largas y torneadas que atraían miradas dondequiera que iba. Su piel bronceada y su porte elegante la hacían parecer mucho más joven. Yo, siendo de mi edad, me sentía fascinada por su confianza y esa sensualidad natural que irradiaba sin esfuerzo. Un día, Elena y su marido compraron una casa de campo en las afueras de un pequeño pueblo llamado Riaza. Nos invitaron a mi familia para celebrar la inauguración con una barbacoa. ¿Quieres venir con nosotros, Lucía?, preguntó mi madre mientras preparaba la mochila. Sin dudarlo respondí que sí, cualquier excusa para estar cerca de tía Elena era para mí un placer. La idea de pasar el día en el campo, junto al lago cercano, me parecía perfecta. Llegamos temprano y pasamos horas disfrutando del sol, el agua y la compañía. Tía Elena, con un vestido veraniego blanco que resaltaba su figura, caminaba junto a nosotros con gracia, sus piernas firmes y suaves brillando bajo el sol. Yo no podía apartar la mirada. Pensaba para mí misma, ¿cómo puede alguien cuidarse tanto para parecer tener 30 cuando en realidad tiene 45? Esa imagen se me quedó grabada mientras compartíamos risas y charlas bajo el cielo azul. Al caer la tarde, mientras el grupo se dispersaba y empezaban a servirse las cervezas, tía Elena se sentó a mi lado y me pidió que le ayudara a aplicarle crema solar en la espalda. Mi corazón latió con fuerza, y sentí una mezcla de nervios y emoción. Estábamos apartadas de los demás, y ella, con una sonrisa pícara, me susurró, esta noche, cuando todos estén un poco más alegres, te espero en la sauna. No se vale negarse. Luego se levantó y se alejó nadando hacia el lago. Aquellas palabras me dejaron desconcertada y muy intrigada. Durante todo el día, no pude sacar de mi cabeza esa invitación secreta. Me preguntaba qué secretos escondía Elena de su marido y qué podría pasar esa noche. A medida que el sol se ocultaba y la música de la fiesta se hacía más fuerte, mi curiosidad crecía. Los adultos reían, bebían y se divertían, pero yo apenas tocaba mi refresco, sin costumbre para el alcohol ni ganas de perder el control. Luego, noté que tía Elena me miraba con complicidad y, en un momento, me llevó a la cocina para susurrarme al oído, ¿recuerdas dónde nos vemos? En 1 hora te espero en la sauna. Prometo que no le diré nada a mi marido, está demasiado borracho para acordarse. Asentí sin palabras, el corazón me latía tan fuerte que creí que me oiría. Me sentí al mismo tiempo inquieta y emocionada, y me retiré a mi habitación a prepararme para lo que esa noche traería. Las horas pasaron lentas, mientras yo repasaba en mi mente cada detalle de la sonrisa y la mirada de Elena. Finalmente, el momento llegó. La música había cesado y el ambiente en la casa se había vuelto tranquilo. Sus padres se habían retirado a ver televisión, y el marido de Elena dormía roncando en el sofá. Con una mezcla de nervios y determinación, me acerqué a la puerta de la sauna, respiré hondo y la abrí con cuidado, adentrándome en aquel espacio cálido y perfumado que prometía un encuentro inolvidable. El calor envolvía la pequeña sauna y un aroma a madera quemada y hierbas frescas flotaba en el aire, creando un ambiente íntimo y acogedor. La luz era tenue, proveniente de una lámpara con pantalla de tela que proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Allí, sobre el banco de madera, estaba tía Elena, envuelta en una toalla blanca que apenas cubría su figura esbelta. Su piel dorada brillaba bajo la luz cálida, y su sonrisa era un misterio tentador. ¿Has venido?, preguntó con voz dulce pero segura, mientras me hacía un gesto para que me acercara. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban ligeramente. Me senté a su lado, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo y la cercanía que nos unía en ese momento tan inesperado. Elena tomó una botella de agua y me ofreció un poco. No es fácil encontrar un momento para mí, ya sabes, con todo lo del trabajo, la casa, y mi marido, a veces necesito desconectar, confesó mientras me miraba con unos ojos que parecían esconder 1000 historias. Su cabello castaño, recogido en un moño ligeramente deshecho,
dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello. La toalla que llevaba parecía más una prenda pensada para despertar deseos, ya que apenas resistía la tentación de deslizarse, dejando entrever sus curvas. Nos quedamos en silencio un momento, disfrutando del calor y la compañía. Sentía una mezcla de nervios y admiración, como si estuviera en presencia de alguien que sabía exactamente cómo hacerme sentir especial sin decir mucho. Elena comenzó a contarme anécdotas de su juventud, de sus aventuras y de cómo había aprendido a valorarse a sí misma con el paso de los años. Mientras hablaba, sus palabras parecían envolverme y transportarme a un mundo distinto, más cálido y lleno de posibilidades. Sentí que el tiempo se detenía, y que nada podría interrumpir ese instante. Su voz era suave, seductora, y cada vez que se acercaba un poco más, podía notar el perfume sutil que llevaba, una mezcla de jazmín y vainilla. En un momento, Elena se levantó y, con una sonrisa pícara, me indicó que me acercara para que pudiera aplicarme un poco de agua perfumada en el cuello y los hombros. Su toque fue delicado, pero lleno de intención, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La cercanía de su cuerpo, la calidez de sus manos y la tranquilidad del lugar crearon una atmósfera casi mágica. De repente, me di cuenta de que toda la timidez que había sentido hasta entonces se desvanecía, reemplazada por una sensación de confianza y deseo. Tía Elena no era solo una amiga de mi madre, era una mujer que había vivido, amado y aprendido a disfrutar de la vida con intensidad. Y esa noche, en aquella sauna pequeña y cálida, me invitaba a descubrir un mundo nuevo a su lado. Mientras la conversación continuaba, noté que la toalla de Elena había bajado sutilmente, dejando al descubierto su espalda y una parte de sus caderas. Yo no podía apartar la mirada, atrapada entre la fascinación y la incertidumbre. El momento estaba cargado de una tensión que parecía crecer con cada segundo que pasaba, y yo solo podía preguntarme qué nos depararía el resto de la noche. La atmósfera en la sauna se volvió aún más intensa a medida que avanzaba la noche. Tía Elena seguía sentada junto a mí, ahora con la toalla apenas cubriendo su cintura, dejando al descubierto su piel bronceada y tersa que parecía acariciar la luz cálida que nos envolvía. Su mirada se clavaba en la mía con una mezcla de complicidad y misterio, y yo sentía como mi respiración se aceleraba sin poder evitarlo. Mientras el vapor subía lentamente y llenaba el espacio con una densidad casi palpable, Elena comenzó a contarme detalles más íntimos de su vida, confesiones que nunca habría imaginado escuchar de una mujer tan segura de sí misma y elegante. Habló de sus sueños no cumplidos, de sus deseos ocultos y de cómo, a pesar de todo, siempre había encontrado la manera de mantener viva la chispa en su vida. Su voz era un susurro que se mezclaba con el sonido del agua que goteaba y el leve crepitar de la madera caliente. Sentí que cada palabra que pronunciaba me envolvía en una especie de hechizo, y sin darme cuenta, me incliné un poco más hacia ella, como atraída por un imán invisible. En ese instante, Elena posó una mano suave sobre mi brazo, y el contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Su piel era cálida, y sus dedos se movían con una delicadeza que me hizo estremecer. No pude evitar mirar sus labios, llenos y ligeramente entreabiertos, y la idea de acercarme para besarlos me cruzó la mente de forma inesperada. La toalla que llevaba comenzó a deslizarse lentamente por su cuerpo, revelando sus curvas con una naturalidad que parecía desafiar cualquier regla. Su figura era perfecta, con un equilibrio entre fuerza y feminidad que me dejó sin aliento. Yo, en cambio, me sentía vulnerable pero fascinada, como si estuviera descubriendo un secreto que solo ella podía compartir conmigo. El calor y la humedad hicieron que mis sentidos se agudizaran, y cada pequeño gesto de Elena parecía estar cargado de un significado oculto. Su sonrisa se volvió más seductora, y con un brillo travieso en sus ojos, me susurró, ¿sabes, Lucía? A veces, la vida nos regala momentos que cambian todo, y esta noche podría ser uno de ellos. Sentí como mi corazón latía con fuerza, y aunque una parte de mí se resistía al miedo y la incertidumbre, otra parte deseaba entregarse a esa experiencia única. La sauna, con su penumbra acogedora y el aroma embriagador, se había convertido en un escenario perfecto para que dos almas se encontraran más allá de las palabras y las convenciones. Mientras ella se acercaba un poco más y nuestras miradas se entrelazaban, su mano dejó un rastro de caricias suaves por mi espalda, y yo me dejé llevar por la sensación de estar viva, deseada y protegida al mismo tiempo. Aquella noche en Riaza prometía ser mucho más que una simple reunión familiar.
Era el comienzo de un secreto que solo nosotras compartiríamos, escondido entre el calor de la sauna y el silencio de la noche. El sudor perlaba mi frente y el calor de la sauna me envolvía como un abrazo intenso y reconfortante. Tía Elena estaba cada vez más cerca. Su cuerpo desnudo irradiaba una sensualidad tranquila que me desconcertaba y fascinaba a la vez. Sus ojos, profundos y llenos de un brillo casi hipnótico, no dejaban de mirarme con una mezcla de ternura y provocación. Yo sentía como mis manos temblaban al rozar su piel, mientras el latido de mi corazón parecía marcar el ritmo de aquella atmósfera cargada de deseo. Ella deslizó sus dedos lentamente por mi brazo, bajando hasta la mano, y con una suavidad que parecía ensayada, tomó la mía entre las suyas. «No tengas miedo, Lucía», me susurró al oído con voz cálida y envolvente. «Esta noche solo somos nosotras, y nadie más importa». Su aliento acariciaba mi cuello y una oleada de emociones me invadió, mezclando la timidez con una creciente valentía que no sabía de dónde surgía. De repente, tía Elena se levantó y me tendió la mano para ayudarme a incorporarme. Su cuerpo broncíneo y esculpido contrastaba con mi piel joven y aún un poco pálida, y la diferencia de edad parecía diluirse en ese instante de pura conexión. Caminamos juntas hacia la zona más caliente de la sauna, donde el vapor era denso y casi tangible, y nos sentamos de nuevo, esta vez más cerca, casi rozándonos. En ese momento, su mano se deslizó hasta mi nuca, acariciando con suavidad, y sentí como una oleada de calor subía desde mi pecho hasta mi rostro. No pude evitar sonreír nerviosa, consciente de que estaba viviendo algo que jamás habría imaginado. La respiración de Elena se volvió más profunda, y sus ojos me retaban a dar el siguiente paso. Mientras me miraba fijamente, sus labios se acercaron lentamente a los míos, y el mundo alrededor pareció detenerse. Sentí el contacto de sus besos, suaves al principio, pero cargados de una pasión contenida que nos envolvía por completo. Era como si en ese instante se fusionaran dos mundos, el de una juventud llena de incertidumbre y el de una experiencia que prometía abrir puertas a sensaciones desconocidas. Los dedos de Elena se entrelazaron con los míos, y su cuerpo se acercó aún más, fundiéndose con el mío en un abrazo cálido y delicado. La humedad de la sauna intensificaba cada roce, cada suspiro, y yo me entregaba a esa sensación sin reservas, dejando atrás cualquier duda o miedo. Aquel momento en la sauna se convirtió en un espacio suspendido en el tiempo, donde las palabras sobraban y solo existía la conexión profunda entre dos mujeres que, por un instante, encontraron en la complicidad y el deseo un refugio único. No sabía qué nos depararía la noche, pero sentía que había cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. El calor de la sauna se volvió casi insoportable, pero no podía apartarme de la mirada intensa de tía Elena. Su piel, aún húmeda por el sudor, brillaba bajo la luz tenue y su respiración acompasada se mezclaba con la mía. Sentía que el mundo exterior había desaparecido, y solo existíamos nosotras dos en ese pequeño refugio cálido y fragante. Sus manos exploraban mi espalda con una suavidad que me hacía estremecer, y yo respondía con tímidos roces, dejando que mis dedos dibujaran caminos invisibles sobre su piel. La diferencia de edad parecía desvanecerse en cada contacto, como si el tiempo se hubiese detenido para unirnos en un instante eterno. Elena me miraba con una mezcla de ternura y deseo, y yo sentía que mis sentidos se agudizaban, atrapados en una danza silenciosa y delicada. De repente, ella deslizó sus dedos hacia mi cabello, apartando un mechón rebelde que caía sobre mi rostro. Su toque era cuidadoso y lleno de intención, y no pude evitar cerrar los ojos para disfrutar de esa caricia tan íntima. Cuando los volví a abrir, sus labios estaban cerca de los míos, susurrando palabras que solo yo podía escuchar, palabras llenas de promesas y secretos. En ese momento, la puerta de la sauna se abrió suavemente, y un destello de luz entró en el espacio, haciendo que ambas nos apartáramos con un sobresalto. El corazón me dio un vuelco, y aunque traté de controlar mi respiración, sentí una oleada de miedo y nerviosismo. No esperaba que alguien nos interrumpiera, y la idea de que nuestra confidencia fuera descubierta me hizo sentir vulnerable. Pero no fue nadie de la fiesta ni nuestros familiares, era el viento frío de la noche que se colaba por la rendija, recordándonos que el mundo exterior seguía ahí, ajeno a nuestro pequeño universo. Elena cerró la puerta con cuidado y me miró con una sonrisa cómplice, como si quisiera decir que nada nos separaría ahora. Nos acomodamos de nuevo en el banco, esta vez más relajadas pero con la tensión aún palpable en el aire.
La noche avanzaba y el silencio se adueñaba de la casa, mientras en el exterior las estrellas comenzaban a brillar con intensidad. Sentí que aquella experiencia, tan inesperada y profunda, me había cambiado para siempre. Mientras nos quedábamos allí, juntas y en calma, pensé en todo lo que había sucedido durante el día y en cómo tía Elena había despertado en mí emociones que ni siquiera sabía que existían. La mezcla de admiración, deseo y ternura creaba una conexión que parecía imposible de romper. Por un momento, me pregunté qué habría pasado si no hubiese aceptado su invitación, si me hubiese negado a entrar en la sauna aquella noche. Pero la realidad era que no podía arrepentirme, esa experiencia me había abierto los ojos a un mundo nuevo, lleno de posibilidades y secretos por descubrir. Y aunque el futuro era incierto, sabía que ese encuentro sería un recuerdo imborrable en mi vida. Después de aquella noche en la sauna, no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. Cada detalle, cada gesto de tía Elena, se repetía una y otra vez en mi mente, como una melodía que no quería dejar de sonar. Me sentía abrumada y, al mismo tiempo, extrañamente viva, como si un mundo nuevo se hubiera abierto ante mí y yo estuviera al borde de descubrirlo. Me sorprendía a mí misma repasando en silencio las palabras que ella me había susurrado, la calidez de su piel, la suavidad de sus caricias. ¿Cómo podía una persona tan segura y experimentada haber depositado su confianza en mí de esa manera? Y, sobre todo, ¿qué significaba todo aquello para mí? ¿Era solo un instante fugaz o el inicio de algo más profundo? Pensaba en su mirada, tan llena de complicidad, y en cómo su sonrisa había desarmado todas mis dudas y temores. Me preguntaba si había alguna forma de haber manejado la situación de otra manera, si podría haber evitado sentirme tan vulnerable, o si simplemente debía aceptar que ese momento había sido único y especial por eso mismo. La idea de que su marido no se enterara de nada me daba cierto alivio, pero también una sensación de secreto compartido, un pacto silencioso que nos unía de una forma misteriosa. ¿Qué pensaría mi madre si supiera lo que había pasado? No podía ni imaginarlo, y prefería no hacerlo. Esa noche, tía Elena y yo habíamos cruzado una frontera invisible que nos separaba del mundo ordinario. Al mismo tiempo, sentía una mezcla de confusión y excitación. ¿Qué pasaría ahora? ¿Volveríamos a hablar de lo ocurrido o guardaríamos ese recuerdo en un rincón protegido, como un tesoro prohibido? Me daba miedo que todo se desvaneciera como un sueño al despertar, pero también deseaba que esa chispa se encendiera para iluminar un camino nuevo. Recordaba cómo, al despedirme, tía Elena me había tomado de la mano y me había susurrado que no revelara nada a nadie. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y yo sabía que debía cumplir ese silencio, aunque aquello fuera cada vez más difícil. El peso del secreto se hacía más grande, pero también más valioso. En esos días posteriores, me sorprendía mirando el teléfono, esperando algún mensaje o llamada que confirmara que aquella noche no había sido solo un capricho. Pero no recibí nada, solo el eco de sus palabras y la imagen de su rostro iluminado por la tenue luz de la sauna. ¿Había sido todo real o solo una ilusión fugaz? No podía saberlo con certeza, pero algo dentro de mí cambiaba, y esa transformación era imposible de ignorar. Entre la emoción y la incertidumbre, me encontraba en un punto de inflexión, sin saber qué camino tomar ni cómo enfrentar lo que acababa de vivir. Aquella experiencia había dejado una marca imborrable en mi corazón, y aunque el futuro era un misterio, estaba segura de que nada volvería a ser igual después de esa noche tan intensa y llena de secretos. Justo cuando pensaba que aquel encuentro quedaría guardado en un rincón secreto de mi memoria, ocurrió algo que trastocó por completo mis sentimientos y expectativas. No podía imaginar que la historia iba a dar un giro tan inesperado, ni que la verdad oculta detrás de tía Elena iba a salir a la luz de una manera tan sorprendente. Una tarde, mientras paseaba por las calles empedradas de Riaza, me topé con Marta, una amiga de la infancia que siempre había sido muy observadora y directa. Sin previo aviso, me soltó una pregunta que me dejó helada. ¿Has notado algo raro en tía Elena últimamente? Dicen por el pueblo que su marido no es el único que ha estado ausente en casa. Su tono era de voz bajo, casi un susurro, pero cargado de un significado que me hizo detenerme en seco. Mi corazón se aceleró y una mezcla de curiosidad y miedo me invadió. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había más secretos detrás de la sonrisa serena y la elegancia de Elena? Intenté mantener la calma y responder con indiferencia, pero Marta insistió.
Hace poco la vi salir de la casa de un hombre en el pueblo, alguien que no es su marido. No sé qué está pasando, pero parece que tía Elena tiene algo que esconder. Esas palabras me removieron por dentro. Durante todo aquel día en la casa de campo, Elena me había mostrado una faceta de ella misma que parecía sincera y llena de afecto, pero ahora me preguntaba si había algo más profundo, algo que yo no había visto o que ella había decidido ocultar. La idea de que estuviera viviendo una doble vida, o que estuviera atrapada en una situación complicada, me llenó de inquietud. Volví a casa con la mente llena de preguntas y una sensación extraña de desasosiego. ¿Había sido solo una aventura pasajera aquella noche en la sauna, o formaba parte de una red de secretos y deseos reprimidos? ¿Hasta qué punto podía confiar en Elena, en esa mujer que parecía tan segura y, sin embargo, escondía tanto? Mientras caminaba por la plaza del pueblo, recordaba cada gesto, cada palabra que Elena me había dicho. ¿Acaso sus invitaciones y miradas cómplices eran una forma de escapar de una realidad dolorosa? La imagen perfecta que había construido en mi mente comenzó a desmoronarse, dejando paso a una mezcla de dudas y revelaciones inesperadas. Sentí la necesidad de descubrir más, de entender qué había detrás de esa fachada de mujer madura y segura, y si nuestra conexión era tan auténtica como yo había creído. Pero también sabía que adentrarme en ese misterio podría traer consecuencias que aún no podía prever. Así, en medio de aquella tarde tranquila en Riaza, me encontré atrapada en una red de secretos que amenazaban con cambiar no solo mi percepción de tía Elena, sino también mi propia vida. ¿Qué haría a partir de ahora? ¿Seguiría guardando silencio o buscaría la verdad, sin importar el precio? El camino se oscurecía, y solo el tiempo revelaría qué destino nos esperaba. La inquietud que me había acompañado desde aquel encuentro con Marta se convirtió en una urgencia que me empujó a investigar más a fondo. No podía quedarme con la duda, ni aceptar que la historia entre tía Elena y yo fuera solo una ilusión pasajera sin sentido. Sentí que debía saber la verdad, aunque eso implicara enfrentarme a secretos que podrían romper la imagen que había construido en mi mente. Una noche, poco después de la fiesta en la casa de campo, decidí volver a la casa de Elena cuando todos dormían. El silencio de Riaza era profundo, solo interrumpido por el susurro del viento entre los pinos cercanos. Me acerqué a la ventana de la cocina, donde a veces Elena solía pasar las noches leyendo o simplemente disfrutando de un momento de calma. Para mi sorpresa, vi una figura que reconocí al instante. Era Elena, pero no estaba sola. Junto a ella, un hombre de mediana edad, con cabello oscuro y una sonrisa amplia, la abrazaba con ternura. La escena era tan íntima que parecía sacada de una película, y por un instante sentí que estaba invadiendo un espacio que no me pertenecía. Elena me vio a través del cristal, en lugar de apartarse o esconderse, me hizo un gesto, invitándome a entrar. Fue un momento de shock, pero también de curiosidad y valentía. Abrí la puerta con cuidado y me adentré en la casa, donde la atmósfera era cálida y acogedora, pero cargada de un secreto palpable. El hombre se presentó como Carlos, un viejo amigo y confidente de Elena, alguien que había estado a su lado en los momentos difíciles que ella nunca quiso compartir con nadie más. Me explicó que su matrimonio con su esposo era más una formalidad que una relación llena de amor, y que ambos habían encontrado en la amistad y el apoyo mutuo una forma de sobrevivir a las presiones y desencantos de la vida. Elena, con una mezcla de tristeza y alivio, me confesó que aquella noche en la sauna no había sido solo un capricho, sino una forma de buscar conexión y humanidad en medio de un vacío que la consumía. Me habló de sus miedos, de sus deseos reprimidos y de la necesidad de sentirse viva, valorada y deseada, algo que había perdido con los años y la rutina. Sentí una mezcla de compasión y admiración por ella, y también una cierta culpa por haberme involucrado en algo tan complejo sin comprender del todo las circunstancias. Pero al mismo tiempo, su sinceridad me abrió una puerta a una relación más profunda y auténtica, basada en la confianza y el entendimiento. Aquella noche, entre confesiones y silencios compartidos, comprendí que las personas no siempre son lo que parecen, y que detrás de cada sonrisa puede haber una historia llena de sombras y luces. Elena ya no era solo la amiga madura y hermosa de mi madre, sino una mujer vulnerable y valiente que había decidido mostrarme su verdad, aunque fuera solo por un instante. Salí de la casa con el corazón lleno de emociones encontradas, sabiendo que nuestro secreto había cambiado de forma, y que ahora, más que nunca, estábamos unidas por algo mucho más complejo y real.
Pero también sabía que esta verdad podría traer consecuencias que aún no podía prever, y que el camino por delante sería incierto y lleno de desafíos. La tensión que se había ido acumulando en mi interior alcanzó su punto máximo aquella noche, mientras caminaba de regreso por las oscuras calles de Riaza. Cada paso resonaba en mi mente como un tambor que marcaba el ritmo frenético de mis pensamientos. Sabía que lo que había descubierto sobre tía Elena y Carlos no era simplemente un secreto a medias, sino una verdad que podía desmoronar muchas vidas si salía a la luz. El aire fresco de la noche contrastaba con el calor que aún sentía en mi cuerpo, como si el recuerdo de aquella sauna y las confesiones que había escuchado se hubieran incrustado en mi piel. Era un torbellino de emociones, la fascinación, la culpa, el deseo y la incertidumbre se entrelazaban en una danza caótica que me dejaba sin aliento. Sentí que estaba atrapada en una historia mucho más grande de lo que jamás imaginé, una trama donde la lealtad, la pasión y la mentira se combinaban de manera explosiva. Tía Elena, con su belleza madura y su mirada llena de secretos, no era solo una mujer que buscaba compañía, sino alguien que luchaba contra sus propios demonios en un mundo que a menudo la había ignorado o juzgado. Mientras caminaba, me di cuenta de que la fragilidad humana y la fuerza para resistir se mezclaban en ella de una manera tan poderosa que resultaba casi hipnótica. Aquella mujer había elegido abrirse a mí, compartir sus miedos y su verdad más profunda, y eso me hacía sentir parte de algo único y peligroso a la vez. Pero también comprendí que el precio de esa confianza era alto. Si alguien más se enteraba, las consecuencias podían ser devastadoras para todos nosotros, para Elena, para su marido, para mi familia e incluso para mí. La red de secretos amenazaba con romperse en cualquier momento, y yo estaba en el centro de la tormenta, sin saber si podría controlarla o si acabaría arrastrada por ella. El silencio de la noche se volvió casi ensordecedor cuando me detuve frente a la casa de mis padres. Miré las ventanas iluminadas y pensé en cómo ocultar todo aquello, cómo seguir adelante sin que nadie sospechara la verdad que ahora llevaba dentro. La sombra de lo que había vivido y descubierto me perseguía, y la pregunta de qué hacer con ese conocimiento me mantenía despierta. En aquel instante, supe que estaba al borde de una encrucijada. Podía elegir guardar silencio y mantener la apariencia de normalidad, o arriesgarlo todo buscando una manera de enfrentar la realidad y encontrar una salida a aquel laberinto de secretos y emociones. La noche parecía interminable, y la incertidumbre se convirtió en una presencia constante que me acechaba, recordándome que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraba la forma de salir a la luz. Y yo tenía que decidir si estaba preparada para enfrentarla, o si prefería vivir atrapada en el misterio que nos unía a tía Elena y a mí. Las primeras luces del amanecer comenzaron a colarse por las cortinas de mi habitación, pero yo seguía despierta, atrapada en un torbellino de pensamientos que no me daban tregua. La noche había sido un cúmulo de emociones intensas, revelaciones y secretos que ahora pesaban sobre mis hombros como una carga difícil de sostener. Sabía que algo había cambiado irreversiblemente dentro de mí, y que el camino por delante estaría marcado por decisiones que jamás imaginé tener que tomar. Recordaba con claridad cada instante en la sauna, la calidez del cuerpo de tía Elena, la suavidad de sus caricias y el brillo en sus ojos cuando me miraba con esa mezcla de ternura y desafío. Pero también tenía presente la verdad oculta detrás de su sonrisa, la complejidad de su vida y la red de mentiras que sostenía su aparente felicidad. Todo eso me obligaba a replantearme quién era realmente esa mujer que había llegado a significar tanto para mí en tan poco tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que estaba al borde de un abismo, un precipicio emocional del que no sabía si podría escapar indemne. ¿Cómo contarle a mi madre lo que había sucedido? ¿Cómo enfrentaría a tía Elena después de haber compartido algo tan íntimo y secreto? Y, sobre todo, ¿qué significaba todo esto para mí, para mi identidad y para mi futuro? En medio de esa tormenta interna, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Tal vez esa noche en la sauna no había sido un error ni un capricho, sino el inicio de un viaje personal, una búsqueda de verdad y autenticidad que me llevaría a enfrentar mis propios miedos y deseos. Quizás, a través de tía Elena, estaba descubriendo una parte de mí misma que hasta entonces había estado oculta, esperando ser liberada. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, decidí que no podía quedarme callada ni seguir huyendo de lo que había vivido. Tenía que encontrar la fuerza para enfrentar las consecuencias, para desentrañar la madeja de secretos que nos envolvía y para buscar una salida que nos permitiera a ambas, a Elena y a mí, ser libres.
Pero justo cuando estaba a punto de tomar esa determinación, un mensaje inesperado apareció en la pantalla de mi móvil. Era de un número desconocido, con un texto breve y enigmático: lo que sabes es solo la mitad. Hay cosas que ni ella ni tú están listas para revelar. Sentí como un escalofrío me recorría el cuerpo. Aquella frase era una advertencia, un misterio que dejaba la puerta abierta a un futuro incierto y peligroso. Sabía que la historia entre tía Elena y yo estaba lejos de terminar, y que lo que vendría sería aún más intenso, oscuro y revelador. Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora y un nudo en la garganta, me quedé mirando la pantalla, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría mi vida para siempre. La verdad estaba ahí, esperándome, pero ¿estaría preparada para enfrentarse a ella?